Hoy analizaremos 3 puntos muy importantes sobre el campeón del fútbol chileno, Universidad Católica. ¿Cuáles deben ser los jugadores que deben partir a préstamo? ¿Cuál debe ser el destino de los jugadores UC que están a préstamo en otros equipos? Y la gran pregunta, ¿cuáles deben ser los refuerzos de Universidad Católica? Los invitamos a conocer nuestras propuestas. Todo con el particular estilo de la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Matías, del actual plantel del UC, ¿quiénes deberían irse a préstamo? Me parece que Católica, luego de hablar de estos 6 jugadores que tienen que abandonar la institución y darle paso a nuevos refuerzos, hay 3 jugadores que yo no cortaría el vínculo, pero sí los enviaría a préstamo. ¿Cuáles son estos casos? En primero que nada, y obviamente invitamos a todos a debatir, tanto en nuestro Facebook como en YouTube, la opinión que tenemos nosotros. El primer jugador que yo enviaría a préstamo es a Benjamín Kusevich, el joven central de Universidad Católica, que además brinda, valga la redundancia, una opción para tener un juvenil en cancha y cumplir con los minutos que exige el reglamento del fútbol nacional. Es una muy buena opción, es un jugador con experiencia en Europa, que es titular en Católica hace muchos años, se conoce con Maripán desde las series juveniles y eso habla de que Católica efectivamente en un corto o mediano plazo podría tener en estos 2 titulares de la saga juvenil cruzada, en el primer equipo, una gran defensa. Pero me parece que las urgencias que tiene Católica el día de hoy, no solo en el plano nacional, que va a ser obviamente la exigencia de conseguir su primer bicampeonato, sino en el plano internacional, hablan de que Católica no tiene el tiempo precisamente para darle a Kusevich la oportunidad de ser, junto a Guillermo Maripán, una defensa tan sólida como la que se puede proyectar en el corto o mediano plazo con estos jugadores formados en la UC. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y Sierra Alta no tiene acaso la misma condición? Sí, pero a juicio personal, y por eso los invitamos al debate, creo que Sierra Alta entrega variantes y entrega una aplicación en esta posición tan sensible en el esquema de Universidad Católica mayor a la de Kusevich, y creo que él debiera ser la opción juvenil en esta zona ante un puesto que tiene que ser reforzado, como nosotros dijimos en el capítulo anterior, para acompañar a Maripán. En este sentido hemos dicho que preferimos a jugadores como Cristian Álvarez o a un nuevo refuerzo o a Francisco Sierra Alta en vez de Kusevich, y Kusevich me parece que podría partir y sería bastante bueno para él a préstamo y ser titular en otro equipo y volver a Católica con el roce y la experiencia que creo que no debiera alcanzar este próximo semestre ante los grandes desafíos del cuadro cruzado. Otro jugador que debiera, creo yo, partir a préstamo es precisamente otra de las posiciones donde la UC se tiene que reforzar según lo que dijimos en el capítulo anterior, César Fuentes, titular prácticamente toda la apertura 2015-2016, prácticamente titular los primeros 10-12 partidos de Universidad Católica en el campeonato de clausura que consiguió el título, pero es protagonista de una de las zonas más débiles, si no la más débil, del cuadro cruzado. Y definitivamente, si bien tiene muchas condiciones en el plano técnico y sobre todo físico, ya que es un jugador que corre mucho la cancha, no la sabe correr tan bien, es un jugador no con tan buena ubicación, no recupera tantos balones como quisiera el UC, es muy impreciso muchas veces en la salida, y si bien tiene bastantes condiciones buenas que le han significado llegar al UC, me parece que en este puesto, si Jaime Carreño lo consideramos como un inamovible, sobre todo por ser juvenil, me parece que en este puesto el refuerzo que tenga que llegar y que nosotros vamos a sugerir debiera ser titular, y César Fuentes ya no ser opción, sino que ser mejor opción, por ejemplo, Fabián Manzano, otro jugador de la casa, que me parece que en los últimos partidos que le tocó ser titular asumió de muy buena forma la responsabilidad, se vio mejor que César Fuentes, llegó incluso mejor que César Fuentes a posiciones de ataque acompañando a jugadores como Mañasco, fue en salida o incluso al volante de creación de turno que generalmente fue Diego Rojas. Entonces me parece que en este puesto debiera ser un refuerzo el titular, Manzano la opción, y César Fuentes definitivamente, para no truncar su carrera, debiera buscar nuevos aires y partir a préstamo de San Carlos de Apoquindo. Por otro lado, me parece que el otro jugador que debiera partir a préstamo, en caso que el UC no decida rescindirle el contrato, pero sí me parece una buena opción partiendo a préstamo, es Germán Lanaro. Es un jugador que ha sido de un rendimiento sumamente inestable en Universidad Católica. Era un llamado no solamente a ser titular y figura en la UC, sino incluso una futura carta para la defensa de la selección chilena cuando estaba Jorge Sampaoli al mando, que ya lo conocía desde Palestino y era un jugador de un alto rendimiento en Palestino. Pero recordemos que el mismo caso de Lanaro, ya lo comparamos en el otro capítulo anterior, con los casos de jugadores como Cajáis, como Botinelli o de Walter Ibáñez, todos centrales extranjeros
de experiencia y de buenos rendimientos en anteriores clubes que en Católica no anduvieron. Y en ese sentido, el refuerzo que tiene que llegar a esta posición debiera ser titular. La segunda opción debieran ser Álvarez o Sierra Alta, y definitivamente Lanaro, para no truncar su carrera, también podría partir a préstamo de Universidad Católica. Matías, hay una serie de jugadores que vuelven de préstamo a la franja. ¿Cuál crees tú que debería ser su destino? Partamos por el caso de Diego Yarzún. El central cruzado acaba de descender con Unión La Calera, a Primera B. Estaba a préstamo en esta institución, debería volver a San Carlos, y me parece que, al igual que el caso de Benjamín Kusevich, si bien tuvo un rendimiento bastante inestable en Unión La Calera debido a la mala campaña del cuadro de la quinta región, debiera seguir buscando horizontes fuera de las puertas de San Carlos de Apoquindo, debido a que ya hablamos quienes debieran ocupar principalmente los puestos de la saga central de Universidad Católica. Otro jugador que estaba a préstamo en Rangers de Talca, por ejemplo, en la Primera B, y que tampoco logró consolidarse como una figura, que es a lo que realmente están llamados los jugadores cruzados que salen a préstamo, sobre todo a categorías inferiores como la B, fue Dino Agote, y que también creo que debiera seguir buscando oportunidades tanto en la categoría juvenil del UC o definitivamente en algún cuadro de la B o de Primera División. Raimundo Rebolledo es un jugador que es del plantel de Universidad Católica de este semestre, del plantel campeón Raimundo Rebolledo, pero que no sumó minutos en este campeonato, y definitivamente creo que Católica, si bien tiene que tener juveniles en sus filas obviamente y darles la oportunidad, creo que Rebolledo, con el actual plantel que tiene la UC y con los refuerzos que nosotros vamos a proponer posteriormente, no tendría cabida, y me parece que para su carrera sería mucho mejor estar buscando un crecimiento y un desarrollo fuera de las puertas de San Carlos que seguir esperando en la banca o solamente entrenando con la UC. Otro jugador que tiene que retornar a San Carlos de Apoquindo luego de su préstamo en Curicó Unido es Camilo Gainza. El colorín cruzado, si bien ha tenido muy buenas campañas en los últimos años en la juvenil de Universidad Católica y fue precisamente a Curicó Unido como una herramienta para ser uno de los jugadores o de los volantes llamados a ser el creativo y el organizador del ataque del cuadro de la séptima región, no ha logrado la continuidad que tal vez él y Universidad Católica deseaban, y me parece que, como hemos insistido hasta el cansancio, los nuevos desafíos del UC son para tener tanto jugadores del actual plantel que realmente estén con altos rendimientos y llegar a reforzarlo con jugadores que cumplan con la misma condición. Y si Gainza no ha logrado consolidarse en la B en Curicó Unido, creo que tampoco debiera tener la oportunidad de hacerlo en Católica, sino que precisamente fuera de San Carlos de Apoquindo tiene que lograr de una vez por todas consagrar su carrera en el fútbol profesional chileno. Otro jugador que tiene que volver a préstamo, pero que yo sí lo integraría, y para comenzar ya con las altas o las contrataciones que tiene que tener este equipo al primer equipo, valga la redundancia, es a el chiqui Luis Oyarzo. A préstamo en Coquimbo Unido, si bien no ha tenido la continuidad que él quisiera y la misma institución cruzada quisieran, es un jugador de grandes condiciones que las ha demostrado en los últimos campeonatos del fútbol joven de Chile. Y así como nosotros hace un año nos jugamos porque Guillermo Maripán fuera el central titular de Universidad Católica, y hoy por hoy eso es una realidad y es uno de los puntos más altos, si no el más alto de la UC campeón, Luis Oyarzo me parece que así continúe en Diego Rojas o continúe en Carlos Espinosa en Universidad Católica, o llegue un refuerzo de nivel a ocupar esta posición de 10 en la UC, me parece que es un jugador que en el primer equipo puede crecer, y con tres competencias como lo es Copa Chile, como lo es el Torneo Nacional y como lo es la Copa Sudamericana, puede tener la oportunidad de contar con minutos en cancha, y es una gran opción para el UC, y me parece que podríamos hablar de él como el primer, entre comillas, refuerzo para el nuevo plantel del segundo semestre del 2016. Matías, la continuidad de Mario Sala nos permite hacer un análisis mucho más específico de cuáles son los refuerzos que deben llegar al UC. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es tal vez lo que más estaban esperando los hinchas, nuestras propuestas, y ojalá incluso las pudieran recibir en San Carlos de Apoquindo de buena forma, de manera constructiva, que es lo que estamos haciendo nosotros en este programa, y me parece que el primer puesto, y invitamos obviamente a todos nuestros seguidores al debate, que pudiera ser un gran refuerzo en la Universidad Católica, es el actual arquero de O'Higgins de Rancagua, Jorge Carranza, el arquero portero argentino del cuadro de la sexta región.
Por su edad, experiencia, rendimiento superlativo y por el probado rol de líder que juega en el camarín de O'Higgins, es el llamado no solo a ser el próximo arquero titular de Católica, sino incluso su capitán. Desde el Tati, que la UC no cuenta con un arquero gana partidos, de esos que no solo cumplen la pega, sino que atajan lo inatajable, siendo decisivos en partidos vitales. No es menor que en varias ocasiones ha sido elegido como la figura del partido ante equipos grandes o en encuentros definitorios. Independiente de su edad, es una gran apuesta para la próxima temporada y creo que el mismo Toselli crecería mucho con él como referente de la UC, algo que el formado en San Carlos aún carece, a pesar de ser el actual capitán. Imprescindible para alinear un camarín casi sin líderes. Siguiente refuerzo para Universidad Católica. Por el sector de stopper o de defensor central por el lado derecho, Eric Pulgar. Tuvo una tremenda temporada en la UC desde su llegada proveniente de Antofagasta. Tanto como defensor central como volante de contención, no demostró los nervios ni la irregularidad de un jugador joven. Por el contrario, fue un pilar, si no el mejor jugador de ese equipo. Excelente juego aéreo en las dos áreas, anticipador, preciso en la entrega, rápido y tiempista en las coberturas, no abusa de las faltas, de personalidad sencilla y equilibrada, llega con facilidad a posiciones de remate. Refuerzo probado, conoce el club y no ocupa plaza de extranjero. Carece de continuidad en Italia y tanto la Copa Sudamericana como la conformación de un plantel competitivo podrían motivarlo a volver. Exportable en caso de valorizarse con un título o una buena Copa Libertadores 2017. Es imprescindible y no tiene otra opción en el medio local. El tercer refuerzo que a sugerencia de Fútbol Como en Casa debiera llegar a Universidad Católica es para ocupar la plaza de volante de contención. Y me parece que un gran nombre es el del uruguayo, exjugador de Ñublense, actualmente jugador de Deportes Iquique, Matías Riquero. Se trata de un jugador de vasta experiencia en el medio nacional, figura, líder, goleador y alma en Ñublense e Iquique. Los huevos le llegan hasta el suelo. Ha destacado como defensor central, líbero y volante de contención. Tiene un gran juego aéreo en ambas áreas, bravísimo en la marca, habitualmente fino en la entrega, una buena ubicación y una no despreciable cantidad de goles por temporada. A pesar de estar permanentemente en la disputa del balón, no suele caer en el juego brusco ni perder la cordura, siendo un futbolista clave en cualquier equipo. Creo que está en el momento justo de su madurez para arribar a San Carlos y ser un aporte de dimensiones insospechadas por su pachorra, liderazgo y jerarquía donde lo pongan. Desde Jorge Ormeño, que la UC no tiene un jugador de sus características y nivel en labores de recuperación de balones, imprescindible a todas luces. El cuarto refuerzo que debiera llegar según nosotros a Universidad Católica también es del medio nacional, también es extranjero y también viene demostrando un rendimiento superlativo y se trata del venezolano de Huachipato, Rómulo Otero. Es uno de los mejores, si no el mejor jugador del Clausura 2016. Gran visión de juego, habilita con ambas piernas y tiene un excelente remate de derecha, tanto en balones detenidos como en acciones de juego. Ha tenido un alto rendimiento constante durante todo el campeonato y ha convertido una gran cantidad de goles en su primera temporada en Chile. A pesar de su corta edad, demuestra un gran criterio al momento de tomar decisiones con y sin balón y no suele caer en las provocaciones o desesperarse ante las continuas faltas de los rivales. Es el mejor jugador del medio chileno para adueñarse de una responsabilidad que jugadores como Botinelli, Espinosa o Rojas no han podido realizar del todo bien durante la era Salas. Responde en partidos claves. Como Huachipato no clasificó a la liguilla, por sus condiciones debiera querer buscar nuevos rumbos y la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores son un buen incentivo para el venezolano. Es imprescindible y exportable por su juventud, proyección y por ser seleccionado titular en su país. Creo que independiente de su costo actual, debiera ser hoy la gran inversión de la UC, sobre todo ante el supuesto interés de Colo-Colo y clubes mexicanos. El quinto refuerzo que nosotros como Fútbol Como en Casa proponemos que llegue a San Carlos de Apoquindo es el puntero paraguayo y una de las grandes figuras y protagonistas del ascenso de Deportes Temuco este año a la primera división, que no se trata de otro jugador que Cris Martínez. Habilidoso puntero, fundamental en el ascenso de Deportes Temuco y anteriormente en San Luis de Quillota.
Posee una velocidad con y sin balón que le permite desequilibrar en el medio chileno. Es goleador y, lo principal, sumamente preciso en las asistencias, tanto en lo que se refiere a centros aéreos como a ras de piso. Suele tomar buenas decisiones al terminar la jugada, privilegiando muchas veces a un compañero mejor ubicado por sobre la acción individual. No tiene problemas para sumarse a labores defensivas, marcando correctamente por su banda. Es un jugador de gran personalidad y que no suele caer en discusiones ni faltas innecesarias. Como buen paraguayo, posee un respetable cabezazo en ambas áreas. Es imprescindible y exportable por su juventud y proyección. El sexto refuerzo que proponemos que llegue a San Carlos de Apoquindo, también con características de imprescindible, es el actual jugador y delantero de O'Higgins de Rancagua, Gastón Lezcano. Ha anotado casi la misma cantidad de goles que Nicolás Castillo, si a este último no le contamos los penales convertidos. Pero a diferencia del renquino, ha anotado a lo largo de todo el torneo y a rivales de todo tipo de rendimientos como Colo-Colo y la UC, por ejemplo, y no solo en las primeras fechas como el Nico. Define con fuerza y precisión con ambas piernas, tanto dentro como fuera del área. Al igual que Cris Martínez, pero por la otra banda, es un gran habilitador y tiene buena disposición a la marca por su zona. Impetuoso, rápido, encarador y de gran actitud, responde en partidos claves. De rendimiento ascendente en las últimas temporadas en O'Higgins, es imprescindible por su experiencia, calidad, goles y personalidad. El séptimo jugador que nosotros creemos que tiene que llegar a Universidad Católica, que también es extranjero, y que si ya contamos con las salidas de Costanzo y Jaime, tendría también un cupo en el plantel de Universidad Católica, se trata del puntero o el volante externo por el sector derecho de San Luis de Quillota, Leandro Gastón Cirino. Rápido y habilidoso volante o puntero diestro, protagonista de la remontada de los quillotanos, gran habilitador y definidor. Domina todas las posiciones por la banda derecha, cumpliendo con excelencia las funciones correspondientes con y sin balón. Jugador de proyección insospechada en un club que privilegie el ataque por las bandas como la UC. Junto al vértigo, afán ofensivo e ida y vuelta de Mañasco, estarían llamados a ser una gran sociedad por la franja derecha en el medio chileno. Jugador ideal para circunstancias de juego que meriten el contraataque. Imprescindible. Otros jugadores que me parece fundamental debido a sus características que Católica debiera sumar, tal vez no con el carácter de imprescindible como los 7 anteriores, pero sí me parecen muy buenas cartas para el equipo de Mario Salas, son los que les vamos a nombrar a continuación. Además de la incorporación del venezolano Otero, me parece que una muy buena alternativa para el mediocampo de creación de Universidad Católica, sumándote también a Diego Rojas y al Chique Oyarzo, que ya lo propusimos al juvenil, me parece que sería el jugador argentino de Unión Española, Sergio López, que es un volante con muy buenas características y que puede aportarle a Universidad Católica ante la falta de continuidad que ha tenido precisamente en Unión Española. De hecho, Sergio López, los últimos 2 partidos que Unión Española ha jugado con la UC, le ha convertido a Toselli y más encima ha sido la figura de los rojos. Por algo tal vez los estamos eligiendo para este equipo. Otro jugador que me parece una muy interesante alternativa para la UC es otro que tiene un pasado lejano en San Carlos de Apoquindo porque fue formado en la UC, Hugo Droguet. Es un jugador de una larga edad, de una larga experiencia tanto en Chile como en el extranjero, sobre todo en México, que ha sido una pieza fundamental en selecciones como la que fue, por ejemplo, al Mundial de 2010 a Sudáfrica con Marcelo Bielsa, un gran jugador en la Universidad de Chile, que tuvo muy pocas chances en la Universidad Católica en un comienzo, y me parece que es hoy tal vez el gran momento para que Droguet tenga su última gran experiencia en San Carlos de Apoquindo, ya sea ocupando la plaza de volante por el sector izquierdo, que carece el día de hoy Universidad Católica y que lo podría tener ya en Cris Martínez, pero Hugo Droguet, en base a los 3 torneos que va a tener que disputar la UC el próximo torneo, es una gran plaza. Figura en la Antofagasta que se acaba de salvar del descenso. Tanto en labores de creación como por la izquierda. Muy buen rematador. Es un jugador que define bien las jugadas. Es un jugador pensante que tira para arriba a su equipo y es un gran líder. Y creo que en la UC él llegaría muy motivado en base a los 3 grandes desafíos que tiene para el próximo semestre. Otro jugador que me parece que debiera ser un buen refuerzo en la Universidad Católica es precisamente el hermano de Hugo Droguet, que para muchos de ustedes puede ser desconocido. Se trata de Jaime Droguet, también formado en Universidad Católica. Personalmente, ¿por qué lo propongo? Aunque para ustedes pueda parecer una propuesta demasiado sorpresiva, porque lo vi jugar en San Antonio Unido
cuando estuvo en la temporada del año anterior. Lo vi jugar también en San Felipe este año, en algunos momentos con mayor o con menor continuidad, y es un jugador lleno de condiciones. Al igual que su hermano, se maneja muy bien por la banda. Si bien es un jugador muchísimo más joven, tiene condiciones espectaculares como un gran remate, se mueve muy bien también por la banda derecha cuando es utilizado, es un jugador encarador con una gran personalidad. Y si bien nosotros estamos sugiriendo que Cris Martínez y Lescano sean los jugadores que jueguen por las orillas de Universidad Católica en ataque, me parece que en base a las tres competencias que va a tener Lucé, el retorno a San Carlos y por fin una oportunidad en el primer equipo a Jaime Droguet no es descabellada, y me gustaría obviamente que Mario Salas la considerara. Y por último, otro retorno de otro jugador que partió el último semestre a Huachipato, y me parece que en base a los desafíos que se le vienen a Lucé es una gran alternativa, que algunos puede que no la consideren así y por eso los invitamos al debate, es Alfonso el Poncho Parot. Católica con 3 torneos y con lo que muchos clubes saben que lo atacan por el sector izquierdo, como lo dijimos en los capítulos anteriores, y Cordero se ve muchas veces sometido a un trajín y a un desgaste muy grande. Necesita una alternativa como lateral izquierdo, además de Juan Carlos Espinosa. El mismo Guillermo Maripán, stopper por el sector izquierdo, necesita también un stopper o un central por la misma zona, y zurdo más encima, como lo es Alfonso Parot, de los pocos centrales zurdos que hoy día cuenta el medio chileno. Ya tiene experiencia en Católica, durante muchos años ha deambulado por otros clubes como por ejemplo Ñublense, donde también tuvo una campaña aceptable. Cuando ha sido titular en Católica, a juicio personal, con suma y resta, me parece que es un jugador que cumple en ambas posiciones, sobre todo como central, y ante un calendario tan exigente como el que se le viene a Lucé, es una opción de retorno a San Carlos de Apoquindo. Y si bien casi nunca he contado con la confianza de Salas, personalmente yo sí se la doy, y creo que Parot es una alternativa válida para el próximo semestre. Amigos y amigas, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los refuerzos de Universidad Católica? Los invitamos a que nos dejen sus respuestas y sus comentarios, a que le den un me gusta a este video y a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos pronto, adiós.